Últimamente se ha puesto de moda otra vez, pero también en los últimos 10 años se ha como desinstalado, vamos a decirlo así, la infraestructura de muchos laboratorios históricos, no solamente en laboratorios privados, sino también en escuelas públicas. Ayer lo vivimos en la Universidad Autónoma de Hidalgo, van a desinstalar el cuarto oscuro de allá, así que qué bueno que lo sigan teniendo. Y bueno, pues vamos a empezar esta presentación del libro del maestro Augusto Vázquez, Huellas de la Conciencia, que es un documento que de verdad no puede faltar en cualquier biblioteca universitaria y sobre todo también en el área de comunicación, periodismo, fotografía. Bueno, pues he preparado un pequeño texto, pero quisiera empezar también por platicarles cómo surge la vinculación con el maestro Augusto Vázquez. Yo creo que algunos ya lo googlearon y más o menos saben quién es, pero realmente en el mundo de la fotografía mexicana, vamos a decirlo así, hasta hace algunos años empezó a hacerse de un nombre. ¿Por qué? Porque él permaneció 40 años en El Salvador, en nuestro país hermano. Permaneció pues primero como guerrillero, es decir, se insertó en el movimiento guerrillero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en los años 80 hasta que terminó la guerra con los acuerdos de paz firmados en el Palacio en el Castillo de Chapultepec, y después se quedó haciendo pues justamente la reconstrucción sociopolítica y cultural de este pequeño país centroamericano. Entonces, hasta en el contexto de la pandemia, el director de las Galerías Abiertas, que también es un buen amigo, José Manuel Rodríguez, mejor conocido como el Caníbal, me lo presentó porque, bueno, pues estábamos en el mundo virtual y estábamos haciendo muchos conversatorios en línea y generando pues diversas actividades tocando otras latitudes de Latinoamérica, y se genera pues un conversatorio, fue el primero que tuvimos con el maestro Augusto, y de verdad es que fue toda una sorpresa y una maravilla porque tiene miles de historias que contar, cientos de horas de relatos que tienen que ver con la fotografía, que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con esta construcción del tejido social en un país que fue azotado por, digamos, las hordas del imperio yanqui, y que, bueno, pues ahorita ya saben cómo está El Salvador, así que pues trae todo ese bagaje cultural. Ayer decíamos en la presentación que tuvimos en la Facultad de Humanidades de Hidalgo que cuando hay alguien así, creo que ustedes, ¿no?, tendrían que exprimirlo lo más posible, no solamente en la mesa, sabemos que es limitada a 40 minutos, sino también por medio del maestro, pues invitarlo, ¿no?, a dar pues tal vez algunas charlas más específicas, invitarlo al laboratorio. Augusto trabajó por supuesto en la era analógica y tiene muchísimas cosas que comentar al respecto, pero bueno, pues vayamos a lo que nos toca, que es el libro Huellas de la Conciencia. Y bueno, esto dice así: hay muy pocos fotógrafos que sistematizan sus experiencias y lo que los ha llevado a adentrarse a los proyectos en donde ponen de por medio su vida. Este es un caso excepcional, no solo porque fue escrito al calor de los recuerdos, sino también porque estos recuerdos son vivos y se hacen presentes, y porque los describe de primera mano, como un combatiente, pero también como un fotógrafo que vivió justo en el frente de batalla las experiencias y la documentación de un proceso transformador. Augusto no es un hombre común y corriente, porque se convirtió de profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara a guerrillero, comprometido con las causas sociales del movimiento político-militar que se daba en este país, que no era el suyo. En donde su arma fue la lente, su cámara Olympus OM1 o su Minolta X700, y para su sorpresa también un rifle de asalto que le dieron sus compañeros de batalla, porque también tenía que defenderse entre las selvas, entre las sierras, cruzando las veredas, las barrancas, siempre con su rifle de asalto y su cámara. El fotógrafo se destaca de otros fotoreporteros
sobre todo hablo a nivel latinoamericano, porque no durmió en hoteles lujosos, ni traía gastos de viaje, como otros de sus compañeros internacionales que se hospedaban en el Hilton o en algún hotel de marca en San Salvador. Él dormía a ras de piso junto a la mara, a sus compañeros guerrilleros, con la maraña de mosquitos y los nervios tronados, porque en cualquier momento les caía el ejército militar, y dice en su narrativa, cito: después del shock del combate, ahora enfrentaba un shock más profundo y complejo, un shock que muchos de los urbanos no lograban superar e irremediablemente volvían a su habitual modo de vida. El asimilar el modo de vida campesino en su modalidad de guerrilla era algo para lo que no me había preparado nunca, y solo la convicción y la capacidad moral y física me permitieron permanecer toda la guerra. Huellas de la conciencia es un fotolibro que arde, que deja desnudo un proceso de guerra civil crudo y a la vez humano, como lo es toda guerra, y lo estamos viendo ahorita con la guerra de Rusia y Ucrania, que es increíble que siga habiendo guerras en el siglo XXI. Porque el fotógrafo guerrillero estuvo también en el campamento de guerra, jugando fútbol junto con sus compañeros, junto con los hijos de sus compañeros, cocinando, enseñando artes marciales, platicando de México y sus cientos de aventuras que vivió antes de irse a El Salvador, en estados como Chiapas, Oaxaca, y también, por supuesto, cuando anduvo con su mochila al hombro en el sur de los Estados Unidos. Eso se puede ver en las más de 60 fotografías que contiene este libro, y que además, y eso hay que recalcarlo, es una edición de autor, es una edición independiente. A través de sus imágenes, Augusto le pone rostro a las mujeres y hombres y a muchos de los que perderían la vida 1 o 2 días después que él hiciera las fotos. Y aquí hay un punto bien interesante también, que muchas de estas fotografías aparecen, normalmente tenemos la idea de los guerrilleros, ¿no? El Che Guevara y tantos otros, Fidel Castro, pero hay muchas fotografías de guerrilleras, de mujeres que tomaron el fusil y que se sumaron a la lucha desde el primer momento que empezó esta guerra de guerrillas. Y además que pues, no solamente estaban en el frente de batalla, sino también generaban dinámicas de participación, de educación, por supuesto también en la cocina y en muchas otras labores, y en donde había una horizontalidad. Eso se deja apreciar también en el libro de Augusto. A ver si, bueno, ahorita lo vamos pasando. Todos ellos, junto con el mexicano más salvadoreño, son los héroes que transformarían la vida del país centroamericano, que dio una gran batalla al imperio gringo y a sus títeres políticos. Esta guerra, que no se ha reconocido oficialmente, dejó poco más de 75,000 muertos y millones de personas desplazadas. Después de los acuerdos firmados en el castillo de Chapultepec en el 92, Augusto Vázquez se quedó a vivir en El Salvador, justo haciendo lo que les platicaba, la reconstrucción del país, y se sumó a la vida política y cultural. Y este legado, que me parece que también es lo más importante, y justo ustedes saben seguramente el concepto de patrimonio fotográfico. Es un concepto no muy viejo, tal vez antes se le decía de otra forma, pero es un concepto que se está retomando cada vez más, porque justo con la era digital, todo el universo producido de fotografías con métodos fotoquímicos, como el que todavía ustedes hacen junto con el maestro Adrián, está en riesgo, se está desapareciendo. Y en países tan endebles como El Salvador, y también aquí en México pasa mucho en algunos estados y universidades, desaparece. Se tira porque se piensa que ya no es útil, o porque simple y sencillamente ya no se tiene cómo resguardar. Entonces a veces aparece, pues ya sabemos, ¿no? En los tianguis, descuartizado, porque son archivos que son un fondo común y se fragmentan. Entonces esto es algo importante,
que el archivo fotográfico del maestro Augusto, que mucho se quedó, digamos, con los compañeros de guerra y en otras partes, porque mucho del material que él sacó, desgraciadamente, como él estaba en combate, mandaba los rollos a revelar a Nicaragua. Algunas fotos llegaron a México, algunas fotos fueron publicadas a nivel internacional, pero no lo tiene físicamente, tiene muy poco. Entonces esto es importante porque eso se ha vuelto patrimonio fotográfico, no solamente de El Salvador, sino también, al ser mexicano, pues es ahora parte del patrimonio fotográfico latinoamericano, ¿no? Entonces esto se me hace también bien interesante porque ahora que está de regreso Augusto y que está generando, pues vamos a decirlo así, está reiniciando su vida aquí en México, pues tiene un vasto camino por delante, no solamente en la cuestión de archivos, sino también retomando todas estas actividades que hizo en El Salvador, la formación de cuadros, la formación de fotógrafos, la generación de la difusión de todas estas cosas que pasaron en la guerra y que ustedes lo saben, ¿no? Como comunicólogos, como periodistas que van a ser, como fotógrafos, siempre hay una visión sesgada de los medios. Entonces, lo que ellos, o sea, no solamente Augusto, pero muchos de sus compañeros fotógrafos, videoastas, cinematógrafos, captaron, registraron en la guerra del Salvador, es un testimonio único que no tiene comparación y que además hay que rescatar. El libro de Augusto es una edición independiente y autogestiva, por lo que vale doblemente la pena y esperamos que pronto alguna editorial mexicana o incluso internacional considere publicarlo porque es un testimonio fidedigno, único y que está lleno de coraje, que está lleno de valor, que está lleno además de honestidad. Augusto no es un fotógrafo rockstar, no es un fotógrafo que le guste andar ahí presumiendo que fue a la guerra y que se quedó en medio de los campamentos, se hizo 10,000 fotos, ¿no? Es un fotógrafo comprometido con las causas sociopolíticas y que me parece también que esto se deja ver en el libro. Ahora, bueno, ustedes sabrán, seguramente también llevan alguna asignatura relacionada con las publicaciones, con las ediciones editoriales, que cada vez son menos también por la avalancha digital, y está bien porque son otras formas de difusión, ¿no? Pero sacar un libro, y más ahora que hay pues, un costo muy alto en cuestión de papeles y demás, es carísimo. Entonces creo que esta edición, si bien tiene pues, una calidad impecable, porque es papel couché, además las fotografías, y eso es algo que también les comentará Augusto y Adrián, tienen una fineza, o sea, están impresas con las máximas calidades con las que se puede imprimir este tipo de formatos, justo porque no se quería aventar una edición barata, es decir, podía hacerlo, ¿no? Con papel, papel bond o un papel que se llama papel cultural, o hay otros papeles mucho más baratos, pero también lo que Augusto quiere con este producto cultural, con este producto de difusión, es que quien lo vea pueda apreciar todo eso, ¿no? O sea, pueda apreciar realmente lo que él captó con las cámaras analógicas con las que él trabajó. Hay una anécdota muy interesante que no viene en el libro, pero me la ha contado muchas veces, que cuando él entró por Nicaragua, porque él estaba, digamos, como ya muy ocupado la cuestión, digamos, el apoyo militar, ¿no? de esta guerra de guerrillas. Entonces, cuando entra por Nicaragua, traía una maleta llena de lentes, de cámaras, de rollos. Ahorita podemos disparar 30,000 fotos, ¿no? Si queremos, a lo largo de una semana. Pero en ese tiempo, tirar una foto con rollo analógico y además bajo las condiciones en las que estaba, era un acto que tenía que pasar por una reflexión y por un pensamiento, es decir, la construcción de la imagen de la que hablan tantos teóricos. No podías desperdiciar fotos porque además no sabías cuándo iba a poder volver a surtirse. Entonces, todo eso que les estoy platicando, creo que
hacen sumamente rica la presencia de Augusto, que está acá y que nos da mucho gusto que haya regresado a México, pero también pues que haya un trabajo así, porque además, seguramente lo han visto en clase con Adrián, hay muy pocos fotógrafos, pero muy pocos, y cineastas también, que sistematizan su trabajo. La mayoría de nosotros no escribimos lo que hacemos, ¿no? El 5% creo que es lo que se escribe normalmente. Y entonces hacer esta sistematización no solamente es adentrarse en su memoria, en sus recuerdos, en sus emociones, porque imagínense todo lo que vivió. Hay pasajes muy crudos en donde narra cómo un helicóptero está encima de ellos y les avienta granadas con mortero. Y les cae una granada y están a punto de morir, pero la granada no explota, porque sorpresivamente se tapa digamos, la punta de la granada, lo que hace que impide la explosión. Entonces, todas estas vivencias de un, no lo voy a decir así, no un fotógrafo de guerra, un guerrillero tal cual. Me parece que tenemos que apreciarlas, que valorarlas y sobre todo, pues, escucharlas y leerlas, ¿no? Son muy interesantes. Y bueno, pues cierro simplemente haciéndoles la invitación a que conozcan el libro, lo puedan adquirir. También ha hecho algunas otras presentaciones en línea. Tuvimos, digamos, una presentación muy interesante donde la convocatoria de las presentaciones que hacemos en el Museo Archivo de la Fotografía siempre es abierta, es pública. Y ese día, sorpresivamente, llegó una gran parte de la comunidad salvadoreña que está aquí en México, tanto la que ya tiene muchos años, pero también chavos que han llegado, algunos vienen a estudiar aquí a la UNAM y a otras universidades o de intercambio. Entonces es un tema que sigue vigente, es un tema además que ahorita nos tiene que hacer reflexionar sobre todo lo que está pasando alrededor de los problemas demográficos, de los problemas de migración, porque aunque a muchos teóricos no les guste, a muchos comentaristas, Centroamérica es parte de esta región en la que está México, Guatemala, Nicaragua, Honduras. No podemos dividir con esas fronteras imaginarias, ¿no? Entonces, todos los problemas socioculturales, políticos, económicos que están pasando nos atañen y de verdad que nos atraviesan, porque va a depender mucho la elección del siguiente año y también la del 24, con todo lo que se haga en cuestión de políticas públicas y con todo lo que está encaminando también este gobierno. Y bueno, pues creo que es todo lo que tengo que decir, y pues felicito a Augusto por este material y también a Adrián por este festival. Muchas gracias. La presentación del maestro Augusto, pero después de esta reseña líquida en nuestro gabinete. Sin embargo, ya solamente como complemento a esto, les diría que la mirada de una persona, en este caso la mirada de un fotógrafo, lo ha convertido en un internacionalista. Desde ahí, desde la lente, desde la conciencia y evidentemente desde lo justo. Asumir la geografía de otro lugar, sea cual sea, como propia, puede ser, y puede ser porque toda geografía, aún así, puede ser la casa. Mientras exista desequilibrio, es que tiene que haber fotografía. Augusto Vázquez, el fotógrafo guerrillero, el guerrillero que hace foto ayer, hoy y seguramente mañana. Con ustedes el maestro Augusto. Muy buen día. Típicamente uno cuando inicia este tipo de actividades o en lo personal da uno los agradecimientos. En este caso yo quiero decirles de que para mí el estar en este recinto es un honor, es un privilegio,
porque además, digamos, de lo que el tema del libro, pues para mí es súper importante el aspecto educativo, y en este caso estamos hablando de la fotografía. Entonces, es un compromiso personal, y cuando yo hice la presentación en la Universidad de El Salvador, pues fue el primer recinto educativo donde yo hice la presentación. Pero ahora estar aquí por primera vez en un recinto universitario, pues para mí es totalmente un privilegio. Pues es devolverle a la universidad y a México lo que yo sé. Bueno, disculpen porque a veces me gana la emoción. Bueno, miren, entonces agradezco pues a la universidad, aquí a la FES, a la BON, a Adrián sobre todo, el profesor Adrián y su equipo de trabajo, que veo que son bastantes compañeros que están en esa actividad, y pues a ustedes por estar acá asistiendo. También me surge de ya se lo decía ahí a unas chicas que las vi con unas cámaras ahí de rollo, ¿verdad? Como decían actualmente, como hacíamos hace muchos años. Y entonces pues me llevo la gran sorpresa, porque en todos lados que llega uno, pues todo el mundo sale y ya con la cuestión de la famosa fotografía digital, ¿verdad? Pero aquí veo que hay un gran esfuerzo, hay un gran trabajo, y en relación a la fotografía que se le llama analógica, ¿verdad? Que es la fotografía tomada con rollo, y que nos permite o nos obliga más que otra cosa a hacer una fotografía como se debe hacer una fotografía, ¿sí? Porque si bien yo también he dado clases de fotografía, y de repente me llegan compañeros, personas, alumnos, y me dicen, mira, tomé tantas fotografías, y yo suelo preguntarles, vaya, pero de toda esa cantidad de fotografías, ¿cuál va a ser la fotografía que vas a recordar dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Sí? Entonces la fotografía de rollo, la fotografía analógica, la fotografía con estas cámaras, nos obliga a no solamente a dominar el aspecto técnico, a conocer la cámara en sí, sino también a tener ese proceso de reflexión profunda que nos permite escoger el momento adecuado, la composición precisa y el mensaje que nosotros queremos dar en una fotografía. Entonces yo creo que es muy importante, y por eso los felicito a ustedes y al maestro Adrián y a la FES de tener ese espacio de reflexión y de trabajo en lo que es la fotografía analógica. Bueno, pues yo podría, como decía acá Daniel, contarles muchas anécdotas o hacerles análisis fotográficos, políticos, todo, pero sí me quiero enfocar a partir de la experiencia que veo acá de la fotografía analógica, contarles un poco del aspecto que tuvo que ver con eso en el proceso en el que yo estuve involucrado. Yo estudié en la Universidad Nacional de México, me gradué de diseñador industrial, que no tiene nada que ver con actividades humanísticas, ¿no? Que uno se imaginara que todas las personas vinculadas a procesos como vienen de procesos humanísticos, pero no tienen nada, no necesariamente vienen de ahí. Yo lo decía ayer en la presentación que se tuvo en Pachuca, le decía que uno de los valores porque me decían, ¿por qué usted se unió a eso y por qué hizo esto? Le digo, bueno, pues en principio por ser mexicano, ¿verdad? Porque México, creo yo, y nosotros como mexicanos tenemos un sentido de solidaridad muy fuerte, pero además también tenemos una cultura muy impactante que nos permite presentarnos en distintos ámbitos de lo que se requiera. Entonces, pues voy a trabajar después de graduarme en la Universidad de México, voy a trabajar en la Universidad de Guadalajara, profesor de tiempo completo, investigador, y pues muy interesante, ¿no? Pero yo, mi espacio vital de vida pues es el mundo, y entonces pues ya después de 2 años de estar trabajando en la universidad, pues dije, no, yo quiero conocer el mundo y quiero conocer sobre todo la fotografía que se hace en aquellos espacios que cuando uno voltea a ver hacia otros lados, pues generalmente se piensa de que son los espacios donde está el desarrollo mayor. Definitivamente, pues sí, en Europa se desarrollan los grandes maestros, en Estados Unidos, y entonces dije, bueno, yo quiero ir a conocer eso. Entonces yo renuncio a la universidad, pues lo voy a decir de manera muy, pues no sé cómo lo van a pensar, pero me voy de vago, pues. A Estados Unidos, a la aventura, a conocer
a conocer ese mundo y a tratar de conocer la fotografía. Y sí conozco algo. Pero por cuestiones circunstanciales regreso a México y yo estando en Guadalajara ya había conocido el fenómeno de El Salvador y ya había ido incluso a varias actividades, entre otras, llevar de manera clandestina un transmisor de radio, que después fue, no sé si ustedes lo habrán escuchado esto, pero es un punto que en algún momento les recomiendo que lo estudien, que fue la radio Venceremos, por cuestión de comunicación, que tiene que ver con la lucha comunicacional que se presenta y que ahora vivimos incluso, ¿no? En este momento. Ya lo decía Daniel, está el conflicto de Rusia y ahí hay un conflicto comunicacional impresionante, ¿no? Bueno, entonces yo vuelvo aquí a México y me encuentro nuevamente los salvadoreños, se me invita a incorporarme precisamente con la idea de que yo vaya a hacer un registro fotográfico del proceso. ¿Con qué objetivo? Pues justamente con el objetivo de que el mundo conociera desde su interior a la guerrilla. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los grandes medios comunicacionales y de información pues tienen grandes recursos, ya lo decía Daniel también, pues generalmente los fotógrafos o los fotoperiodistas pues van con un soporte muy grande en términos económicos y en términos de muchas cosas. Entonces lo que la guerrilla quería en ese momento es que se conociera en el mundo lo que pasaba desde el interior de la guerrilla, y para eso pues había que estar adentro de ese proceso. Entonces pues yo me incorporo, me dirijo inicialmente a Nicaragua, donde había una estructura, gracias a que en aquel momento estaba el régimen sandinista, y permitía y servía como de retaguardia a las organizaciones salvadoreñas. Entonces la organización con la que yo estuve, que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, tenía una estructura en Nicaragua que se llamaba COMIN, Comando Internacional de Información. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Comando Internacional de Información, que era el que procesaba toda la parte de propaganda que se difundía a nivel mundial, ya que el proceso salvadoreño desarrolló casi en todo el mundo comités de solidaridad, ¿no? Y entonces había que proveer a estos comités de solidaridad y al mundo en general de las imágenes que se querían que se conocieran. Entonces voy a Nicaragua a capacitar al personal, enseñarles a revelar, a procesar, y lo que ustedes están viviendo ahora, pues, ¿verdad? Revelar rollos, procesar, imprimir, hacer todo eso. Incluso en aquel momento también trabajamos con lo que era el proceso E6, que es el de las slides o transparencias. No sé si ustedes los conozcan, que son unos cartoncitos que tenían una película de diapositivas a color, ¿verdad? Entonces, una vez cumplido esa labor, pues yo me dirijo ya a los frentes de guerra, me incorporo a los frentes de guerra y de ahí empiezo a trabajar ya, a cumplir la labor que se me había encomendado. Ahora, el proceso es bien interesante porque hay veces que me preguntan, ¿y cómo hacían para revelar en los frentes? No, en los frentes no se revelaba, en los frentes no se procesaba. Lo que se hacía era el registro y entonces uno de los rollos que tomaba en aquella época, y yo creo que ustedes lo conocen, los botecitos esos plásticos donde se mete el rollo, se sellaba muy bien, se hacía un paquetito y ese paquetito a través de una innumerable cantidad de manos y de situaciones iba pasando de mano en mano, de persona en persona, hasta llegar a Nicaragua nuevamente, a donde estaba el COMIN, ¿verdad? Que ahí lo recibían, lo procesaban y lo utilizaban para la propaganda que era necesaria, ¿sí? Entonces, pues yo enviaba mi material y les quiero contar que durante muchos años pues yo no lo vi, ¿sí? Yo simplemente enviaba el material y está bien tomado o no está bien tomado, o es necesario o no, pues ahí cumplía su función. Posteriormente, ya después de la guerra, sí me doy cuenta de que el material pues fue difundido a nivel mundial, está publicado en obras importantes de fotografía, y claro, era una situación que en aquel momento pues yo ni me enteraba ni sabía, ¿no? Incluso hay una anécdota muy interesante porque la portada de este libro es una fotografía que está tomada el 28 de marzo de 1982 en una población que se llama Ayutuxtepeque, en las afueras de la ciudad de San Salvador, y es una fotografía que está tomada en un momento
bueno, la fotografía lo que se ve son dos guerrilleros, un guerrillero que está hincado y en su regazo tiene un compañero que está herido, que, o sea, recién acaba de recibir una ráfaga de fusil y el vientre lo tiene atravesado por esa ráfaga. Entonces el compañero que está en el regazo del otro, pues está en el último momento de vida, está en el sector de la muerte, ¿sí? Entonces una fotografía que refleja, pues, el drama, en el fondo el drama de lo que implica una guerra, pero también el compañero que está hincado y que tiene al otro, pues se ve el dolor y el sufrimiento que tiene, el sentido de la humanidad y la solidaridad que tiene con su compañero y la pérdida de su compañero, ¿no? Entonces es una imagen muy fuerte. Esta es una foto que yo tomo en un momento determinado, que está el combate, y el combate estaba pues como de aquí a la pantalla, estaba la línea de fuego, y enfrente estaba pues el ejército en el combate. A este compañero lo sacan de la línea de fuego y yo le hago las fotografías, se procesan, las envío y nunca más me doy cuenta de esa fotografía. Cuando termina la guerra en El Salvador, ya en el año 92, después de los acuerdos de paz, se hace una gran exposición en lo que en El Salvador se llama la Sala Nacional de Exposiciones, que es el máximo centro de cultura en El Salvador. Y entonces hay una gran exposición de fotografías de la guerra, y obviamente pues me invitan, ¿no? Como parte de todo ese trabajo y todo ese proceso, pero los compañeros que me invitan me hablan de una fotografía que en aquel momento le llamaban La Piedad, y la piedad para arriba y la piedad para abajo y la piedad para todos lados, y la piedad y la piedad y la piedad y la piedad. Y yo decía, pues ¿cuál será la famosa piedad? ¿No? La famosa de la piedad. Y cuando yo entro a la sala a hacer exposiciones me dice, mira, esa es la piedad. Y yo le digo, pues esa foto yo la tomé, ¿verdad? Pero nunca la había visto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué la piedad? Porque pues rememora, no sé si ustedes en la historia de la cultura y del arte se habrán dado, alguna vez han sabido, de que la imagen de Miguel Ángel, de la escultura que se llama La Piedad, pues rememora un poco la figura que ahí se presenta, ¿no? Entonces, pues digamos, son como aspectos de lo que era la parte, la cuestión del procesamiento, de la implicación de lo que tenía el proceso fotográfico, que creo que para ustedes es importante. Ahora también hay otro elemento que es, también es muy, muy válido, aquí me lo está planteando Daniel, es el hecho de que varias de estas fotografías, pues claro, yo cuando llego, ya cuando me incorporo y llego, ya era un fotógrafo, pues que obviamente ya tenías buen conocimiento y había hecho exposiciones en México, y se me busca por eso, la organización me busca porque tengo esa capacidad, ¿no? Porque tengo esa posibilidad de hacer un buen trabajo. Entonces, ya desarrollando el proceso fotográfico, pues yo no me doy cuenta, como les digo, pero hay fotografías que poco a poco, además de La Piedad, se van convirtiendo en íconos de lo que es el proceso salvadoreño. Por ejemplo, la foto de Monseñor Romero, que aquí nos está mostrando Daniel, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan la historia de Monseñor Romero. Monseñor Romero fue un obispo que primero era un obispo muy conservador, pero conforme se fue adentrando a la convivencia con la gente, poco a poco fue tomando conciencia de la necesidad de transformar la realidad que se vivía en El Salvador. Entonces llegó un momento en que Monseñor Romero, incluso por esta frase que les voy a decir, lo asesinan. Él en el último homilía dice, en nombre de Dios y en nombre de... dice, les hago un llamado al ejército, que cesen la represión en nombre del cielo, ¿sí? O sea, llamando al ejército a la desobediencia. Entonces eso obliga o motiva pues que lo asesinen y se convierte en un mártir de la revolución, y ahora pues ya incluso está considerado pues un santo. Yo tuve el privilegio de conocerlo, de estar con él unos días conociendo su trabajo, pero lo interesante es que esa fotografía, después del tiempo ya viviendo en San Salvador, un día de repente yo caminando por el centro, hagan de cuenta, por el centro histórico, y paso un camión y de repente veo una fotografía pegada como una calcomanía en un camión, ¿no? Y, ay, caray, o sea, ahí va mi foto, ¿no? O sea, lo interesante es que se convierten en elementos que el pueblo, la sociedad ya los asume como propios, ¿sí? Que ya no, pues sí, son elementos que retoman su significado en términos de lo que representa no solo el ser un religioso, sino ser un representante de una lucha y de un proceso que va más allá de eso, ¿no?
Hay otras fotografías también que tienen ese carácter, por ejemplo esta que nos muestra ahora Daniel, que se llama Las Fuerzas Especiales, que también es una fotografía muy reconocida y que fue junto con la de Monción Romero y la fotografía esta de que les decía de La Piedad, fue fotografías muy reproducidas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces son fotografías que, pues de hecho, se cumple con eso, digamos, la tarea asignada inicialmente de dar a conocer, y no solo de dar a conocer cómo era la guerra desde dentro, sino manifestar la fuerza y el impacto que tenía la guerrilla, ¿no? O sea, en esta fotografía de las Fuerzas Especiales, siempre que la ven las gentes, se sorprenden, ¿no? Dicen, ay caray, o sea, así eran los combatientes, claro, así eran, ¿no? Era una gente muy, muy preparada y muy digna. Entonces, pues, pues yo podía, como decía Daniel, aquí pasarme los días hablándoles y contándoles anécdotas o haciendo análisis más políticos o más históricos, pero creo que por el tiempo sí me gustaría también que aprovecháramos, y si hay alguna pregunta, algún comentario, pues algo que quieran expresar respecto a lo que les presentamos este día, pues estamos a la orden, ¿verdad? Y yo pues dispuesto a abordar un poco, a ampliar un poco la temática, si es que hay alguna temática que les interesa o si hay alguna pregunta. No creo que tenga que haber preguntas. Si no, ya voy a regañar aquí al maestro. Así acústico. Con respecto a lo que decían del patrimonio fotográfico, ¿no? Yo creo que usted no pensaba ni siquiera en eso cuando estaba en esos instantes, ¿no? O sea, para llegar al libro, tuvo que usted terminar a lo mejor todo ese proceso político y de guerra y encontrar a lo mejor las fotos con el paso del tiempo, y a lo mejor más recientemente llegar a una idea de decir, quiero que actualmente es información difundida, ¿no? O sea, pero como información aún en este momento, ¿sí es así? Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que está planteando. Claro, cuando yo voy, yo lo que quiero hacer es bien mi trabajo, o sea, bien mi tarea, la misión que me asigna, y ese registro de lo que está sucediendo en ese momento. Claro, que en ese momento lo que cumple es un proceso informativo, ¿verdad? Y sobre todo en este caso propagandístico, ¿sí? Pero es dependiendo, y por eso lo decía hace un momento, de que a las personas que me muestran su trabajo y les digo, bueno, pero ¿cuál va a ser la fotografía que vas a recordar dentro de 5, dentro de 10 años, o que va a trascender el momento en que fue tomada la fotografía, ¿no? Entonces ahí es donde entra ya a fondo no solo el aspecto significativo de la fotografía, ¿no? De lo que mucho se habla ahora, de la semiótica y todo esto, sino entre el aspecto histórico y el aspecto documental y el aspecto histórico, que en un momento determinado nos va a permitir conocer en otras situaciones lo que se dio en ese momento. Nosotros tenemos en mente mucho la fotografía, sobre todo de la Revolución Mexicana. ¿Quién no conoce la foto de Zapata? ¿Quién no conoce las cosas, no? Que son fotos que en un momento sirvieron para determinada situación, pero que con el tiempo se van transformando en procesos históricos y posteriormente pasan a ser patrimonio ya de las sociedades que los asumen, creo yo, ¿sí? Sí. Gracias. Señor Augusto, bueno, tengo entendido que desde julio del 81 estaba en Nicaragua y ya estuvo ahí por más de 20 años, hasta por ahí del 2019. Estaba investigando y vi que mencionó que buscaba retratar el testimonio de un pueblo que luchó, en este caso en Nicaragua, pero aquí en México, cuando el enemigo quizá no es tan evidente, ¿cómo considera que sería una buena forma de hacerlo en este país? Bien, yo creo que es muy importante tu pregunta y tu planteamiento. Yo creo que, bueno, sí ha habido registros importantes, sobre todo tenemos archivos, bueno, decía de la Revolución Mexicana, que es el antecedente. Hay archivos importantes de lo que fue el proceso del 68, que fue toda esta situación. Hay archivos de otras cosas, pero yo creo que sí, y en ese caso es un reto, incluso para ustedes, ahora que están formándose, de poder acceder y poder tener la capacidad de registrar la vivencia y la dinámica que estamos teniendo en el mundo actual no solo de México, sino en el mundo en general, ¿no? Ahora,
yo insisto en que para poder hacerlo, ¿sí? Tiene uno que tener primero la parte técnica, dominarla, tenerla bien afianzada, y lo otro también tener una idea de qué es lo que yo quiero transmitir y qué es lo que quiero hacer. Y hay un fotógrafo muy famoso, seguramente lo han escuchado, Robert Capa, ¿verdad? Que él pues es el que va a la Guerra Civil Española, y él decía de que sus fotos, si no eran tan buenas, era porque no estabas muy cerca del lugar o de la situación que se estaba viviendo. Entonces lo que sí implica es que uno tiene que acceder o ubicarse en los lugares donde están aconteciendo los eventos. Ahora, estos eventos pues son múltiples, son de todo tipo, y entonces aquí pues es donde nosotros también establecemos cuál es la temática que nos interesa a nosotros desarrollar y poder desarrollarla de manera adecuada. No sé si eso ubica más o menos lo que preguntan. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta, pero quisiera dar un poco de contexto antes. Hace poco, el fin de semana para ser exactos, asistí a la exposición de WordPress, que es una exposición de fotografía en el Museo Franz Mayer, ya terminó. Y las últimas fotografías de la exposición me llamaron la atención porque abordaban precisamente situaciones de guerra. Y bueno, mi pregunta es esta. La fotografía análoga obviamente necesita un desarrollo de técnica, ¿no? Se piensa, eso es lo que yo he aprendido en estas clases. Sin embargo, desde el advenimiento de la fotografía digital, no sé si mi percepción sea errada, pero yo comparo un poco de la fotografía digital que vi en esa exposición con la que he visto de fotógrafos de guerra que han trabajado con análoga, y me parece que a veces la técnica todavía tiene mucha fuerza porque se necesita plantear la foto muy bien, y siento que la era digital como que ha rebasado esa parte, no considera tanto la técnica. Entonces, mi pregunta es si usted considera que la fotografía digital hoy en día emite un discurso muy diferente de la fotografía análoga en cuanto a técnica. ¿Cuál es esa diferencia, ¿no? Que usted podría tal vez ver? ¿Cómo es que se aborda hoy en día la guerra con tantos recursos? Y usted, como lo mencionaba, es todo tan mediático. Por ejemplo, el conflicto de Ucrania, ¿no? Apenas hace unos meses me enteré que el presidente había contratado a fotógrafos de Vogue para hacerse una sesión de fotos. Eso me parece tan triste, ¿no? Tan triste. Entonces siento que en ese sentido, no sé cómo la fotografía puede llegar a conciliar pues, su labor cuando se va a veces superada por la superproducción de imágenes. Me parece muy interesante tu reflexión, no, totalmente de acuerdo. Y ya lo decía hace un momento, y justamente por eso se hizo este trabajo, ¿no? Que es la lucha en términos de la información y la comunicación. Ahora, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, o a lo que tenemos disponible, son recursos. La cámara es un recurso, el rollo es un recurso, y lo digital es igual, son recursos, ¿no? Y todo ese recurso depende de cómo es que nosotros vemos la realidad y cómo la interpretamos, pero eso ya tiene que ver con nuestra formación y con nuestros intereses, ¿no? ¿De qué lado voy a hacer las cosas, o para qué voy a hacer las cosas, ¿no? Ahora, además de la parte técnica, es importantísimo tener la capacidad de formación, de poder discernir en qué momento tengo que tomar la fotografía y cómo la tengo que tomar. No solo en el aspecto técnico, sino en el aspecto, además, digamos, ideológico, voy a utilizar la palabra, en el aspecto también humano y sobre todo, si es posible, también en un aspecto estético, ¿sí? Hay personas que, sabedoras de cuestiones de historia, del arte, todas esas cosas, que afirman que mi trabajo no solamente tiene un valor documental, un valor histórico, sino que tiene un valor estético, y entonces eso le da una fuerza mayor al sentido, ¿no? Porque la gente, al ver el documento, al ver la historia, pero además el sentido de atracción que se tiene en la parte del arte, pues, y discúlpame que lo planteé, pero pues es parte de todo ese proceso. Entonces, una imagen que va a trascender tiene que tener todos esos contenidos, no solo el aspecto técnico, ¿sí? Que como bien lo dices,
ahora se prioriza mucho la cuestión digital. Y por eso, reitero, me parece fabuloso, me parece magnífico que ustedes estén trabajando con la foto analógica, porque eso implica la necesidad personal, individual, de pensar, de registrar, de procesar la fotografía con todos los componentes que requieren una buena imagen. Y después, que aprendan todo eso y que lo tengan, pues utilicen la cámara digital. Eso no es mayor problema, ¿no? El problema es cómo utilizar el recurso, creo yo, ¿sí? No sé si eso, ¿sí? Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Me auno un poquito a la respuesta del maestro en relación a tu pregunta. Fotos hay de todos sabores, de todos colores y de todos tamaños, sea digital o analógico. A mí me parece que el acto de interpretación de lo que se registra marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Si no mal recuerdo, en la guerra de Irak, por ahí aparecieron unos jóvenes, apareció un video que llegaron de vacaciones a Irak, recientemente bombardeada, alquilan un auto último modelo clásico, se suben al carro sin capota, se toman selfies, el escenario de guerra, la destrucción detrás de ellos. Así como hay fotógrafos que se prostituyen, los consumidores de la fotografía también se prostituyen, porque este es el camino, o uno de los caminos probables y posibles en relación a cómo es que nos relacionamos con las imágenes. De esto hemos hablado en el grupo. Las imágenes hoy en día son la fábrica de sueños, pero también la fábrica de pesadillas. Sin más, yo diría mi reconocimiento al maestro Augusto, no solamente como fotógrafo, sino como persona, en el acto de solidaridad. No importa que haya sido El Salvador o Nicaragua, no importa. El ser internacionalistas nos permite y nos obliga de alguna manera a reconocer al otro y a la otra como un ejercicio de vida. Decía Humberto Eco en uno de sus últimos libros, el próximo siglo, que es este que estamos habitando, será un siglo lleno de religiones, de creencias y de fe. Frente a un escenario en el que valdría la pena pensar y considerar y reconsiderar evidentemente que sin la otredad, el respeto a la otredad del otro y de la otra, no vale la pena nada. Pero también creo que el respeto a la mismidad es fundamento para reconocer a la otra y al otro. Yo cerraría diciendo, de acuerdo a todo este ramillete de ideas y de experiencias que nos compartió el maestro, que la fotografía realmente no es de quien la hace, sino de quien la necesita. Muchas gracias, muchachos, muchachas, muchas gracias, maestro. Y antes, también, ahora mismo el maestro Humberto, también Daniel quiere hacer un comentario. Muchas gracias. Antes de salir, se me estaba pasando, yo quería leerles un fragmento o un pequeño textito que tengo aquí. Bueno, este soy yo cuando tenía 30 años y tenía pelo, ¿verdad? Entonces, sí, y tenía los ánimos de andar ahí en ese relato, ¿no? Pero también aquí he puesto un texto que me parece fundamental en términos de todo lo que estamos hablando, y me voy a permitir leerlo. Y dice así: generalmente cuando se refiere a mi trabajo, se ubica como de fotoperiodista. Sin embargo, nunca he trabajado ni colaborado directamente con ningún medio periodístico. En este caso, el registro del conflicto salvadoreño fue realizado no solo como un esfuerzo de carácter informativo para que el mundo conociera desde su interior a la guerrilla, sino como una posición política que anula el sentido periodístico de imparcialidad. Es decir, mi actividad como fotógrafo en este conflicto fue de estar como internacionalista al lado de la lucha del pueblo salvadoreño, completamente integrado a la guerrilla, un guerrillero más, pero cuya arma de lucha fue la fotografía. De ahí que considere este trabajo como fotografía guerrillera, internacionalista y fundamentalmente política. Entonces les reitero que ustedes tienen en su mano y están aprendiendo un arma de lucha para construir un mundo mejor. Rápidamente, para que hiciera un ejemplar firmado por el maestro, van a estar aquí a la venta. El costo es de 600 pesos, pero también puede haber transferencias electrónicas o pueden hacer alguna ahí de acuerdo con el maestro.
Y yo lo que quiero comentarles así rápidamente, seguramente ya muchos de ustedes han ido a exposiciones al Museo Archivo de la Fotografía. Comentando con Adrián, quiero abrir la puerta y sobre todo picarles ahí la curiosidad para que no solamente vayan como visitantes, como espectadores, sino también hacer un convenio para generar un servicio social. En el MAF hay más de 5 o 6 áreas, ¿no? O sea, desde investigación, diseño, montaje, logística, museografía, estar también en el laboratorio junto con los compañeros y con los 2 millones de fotografías que tenemos en las bóvedas climatizadas. Entonces yo creo que puede haber para todos los gustos e intereses y bueno, pues nos va a dar mucho gusto tenerlos allí. Y el 21 de octubre vamos a tener el tercer trueque fotográfico. Es una dinámica bien interesante en donde ustedes llevan justamente a los que están haciendo fotografía análoga, pero también puede ser fotografía digital impresa, sus imágenes y sus objetos digitales impresos, y van igual estudiantes de otras universidades o fotógrafos que ya andan trabajando, pero también van fotógrafos como Augusto, y entonces se hace un intercambio de este tipo de fotografías. Y además hay revisión de portafolios para los que quieran hacer ahí su chequeo. A los interesados pueden venir y aquí les tengo un regalo. Muchas gracias. Bien, y antes de despedirnos, aquí a los maestros, profesores y fotógrafos, es un honor entregarle al maestro Augusto Vázquez el reconocimiento por habernos acompañado esta mañana. Con mucho cariño para usted. Y evidentemente también al maestro Daniel, un fuerte abrazo, Daniel. De parte de la Universidad y del Grupo Calioscopio. Bueno, pues con esto concluimos la primera parte del día de hoy. Un aplauso para ambos maestros. Nos tenemos 3 minutitos en lo que se prepara, llegó el maestro